14. El láser. 2:30, 1:30 en Canarias. Lo sacaron. Agarra esa, compa. Que está limpia. ¡Yo tengo un colchón! Así suenan las labores de rescate en Venezuela. El país acelera los trabajos para localizar a cuantos supervivientes sean posibles, porque las primeras horas son críticas y puede ser lo que determine encontrar a una persona con vida o no. Hace casi 2 horas aterrizaba en el aeropuerto de Libertadores un destacamento de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que va a trabajar precisamente desde allí. El teniente coronel Bru forma parte de este destacamento. Se han asignado a la zona de La Guaira y en breves momentos, después de la carga del material que transportamos desde el avión, nos dirigiremos hacia allá. Nos han encomendado a través de un oficial que nos va a acompañar durante todo el recorrido. La UME, el ERICAM de la Comunidad de Madrid se despliegan en Venezuela para ayudar en todo lo necesario. Cuando lleguen se les va a asignar una zona y se pondrán enseguida a trabajar con todo el material que se llevan desde España. El responsable de la ONG Bomberos Sin Fronteras, el responsable de intervención de esta ONG, Damián Soriano, atendía los micrófonos de la SER desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid, poco antes de tratar de despegar hacia Venezuela, porque a esta hora nos cuenta todavía no han podido salir. Lo difícil muchas veces es eso, es optimizar esos medios y hacer que lleguen donde realmente hace más falta, siendo conocedores que desde el principio esa ayuda va a ser insuficiente y entonces va a haber que priorizar. Sobre el terreno, los testimonios que nos llegan son muy impactantes. Esta mañana hemos hablado en Hoy por Hoy con Sastre, con Ángel. Él acudió de voluntario a La Guaira desde Caracas. Vi personas muertas, aplastadas bajo edificios. Vi algunas personas ejerciendo labores de rescate en las partes de abajo, tumbando paredes. Vi saqueos. El panorama es desolador allí. Pocos edificios han conseguido librarse del desastre. Ángel nos cuenta, estuvo ayudando a localizar posibles supervivientes en este edificio. Un edificio que estaba casi totalmente destruido, de muy difícil acceso, honestamente. Estuve aproximadamente 3 horas y media, 4 horas y media creo, metido adentro del edificio intentando ingresar hacia el piso 6, que quedó totalmente aplastado como la imagen de un sándwich. Las autoridades venezolanas tratan de controlar la situación, pero es muy difícil, las necesidades son muchas. Necesitamos atención primaria. Hay demasiados heridos en el hospitalito donde fui y entregué la comida. Hay mucha gente que llega herida y los llevan ni siquiera en camillas, los llevan en puertas, en pedazos de madera. El balance de víctimas es de 235 fallecidos, más de 4.000 heridos. Vamos a actualizar la última hora con información que además nos acaba de llegar desde el Ministerio de Exteriores. Sara Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Exteriores acaba de actualizar la cifra de españoles fallecidos. Ya son 4 los españoles que habrían muerto tras el doble terremoto de Venezuela. Este mediodía también actualizaban el número de personas que aún están en paradero desconocido. 99 españoles, casi un centenar, sigue sin estar localizados. Además, el ministro Álvarez ha confirmado que hay nacionales bajo los escombros. Hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos. Va a ser clave la llegada de rescatistas como los de la UME para socorrer a los cientos de personas que se estima están bajo los edificios colapsados. Entre las buenas noticias, la previsión que tenemos es poder repatriar a un grupo de turistas españoles que se encuentran bloqueados en estos momentos en Venezuela en el avión militar que transporta personal de la ECID, de la UME y bomberos de Madrid. Desde Exteriores aseguran que están centrados en localizar y apoyar a los españoles en Venezuela. La comunidad allí es de unos 150.000 españoles. Se viven horas críticas en el país. Naciones Unidas ha confirmado que unos 16 países han enviado ya equipos de búsqueda. Gracias, Sara. Pues entre los españoles fallecidos se encuentra la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, que residía en el municipio de La Guaira. Estamos en Radio Club Tenerife. Lucía García, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Finalmente se ha confirmado el fallecimiento de la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Chabela Jara. Ha fallecido tras derrumbarse el edificio en el que vivía, en un ático en Residencias Costa Brava. En un principio estaba desaparecida durante las primeras horas después del terremoto, pero hace unos minutos el portavoz del Gobierno canario ha confirmado que se trata de una de las víctimas mortales. Alfonso Cabello. Confirmar el fallecimiento de Chabela Jara, que era la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela.
Ya se ha encontrado su cuerpo y queríamos trasladarle el pésame a su familia, a sus amigos y a todos los compañeros. Se suman ya las condolencias a la familia y allegados de Jara también en redes sociales, donde varias personalidades políticas de las islas han lamentado este fallecimiento. Gracias, Lucía. En España reside más de 500.000 de venezolanos. Es una de las comunidades más numerosas de extranjeros en nuestro país. Hay, de hecho, 5 consulados del Gobierno de Venezuela en España, en Bilbao, en Barcelona, en Vigo, en Santa Cruz de Tenerife y en Madrid. Ahí, a estos consulados, es a donde están acudiendo los familiares de personas que residen en Venezuela, pero de los que no tienen noticia a esta hora. Y eso, a medida que aumentan las horas, aumenta también la angustia y la preocupación. En el Consulado de Venezuela en Madrid está una periodista de la SER, Belu Jiménez. Tú, Belu, has podido hablar con algunos de estos familiares. ¿Qué te han contado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. Pues sí, aquí durante toda la mañana han venido muchos venezolanos a preguntar por sus familias y por sus amigos de los que aún no saben nada o no han tenido noticias, como nos han contado Aricel y María Teresa. Tengo solo una amistad que sí ha sido afectada, está dentro de los escombros, no la han encontrado todavía. Estaban de vacaciones, viven aquí en Sevilla y su esposa se ha quedado atrapada. Él pudo salir con su hija, pero a ella todavía no la han encontrado. Vive en La Guaira y lo que sé es que el edificio donde vivía se derrumbó todo. Él, la esposa y un bebé de 4 meses. Sobre todo lo que nos han explicado, Aldo, es que se están organizando entre ellos a través de apps que han creado algunos voluntarios para hacer listas de desaparecidos y poder actualizarlas diciendo dónde estaban sus familiares, cómo son y ver si alguien puede decirles algo. Dicen que esta es la forma más útil que están teniendo de obtener información y también nos cuentan que se están organizando desde España los propios venezolanos por su cuenta o con algunas ONGs para mandar la ayuda que puedan, ropa y comida sobre todo, y ayudar así desde España a Venezuela. Vemos además ahora mismo aquí frente al consulado a uno de los venezolanos que se ha acercado hasta este punto vistiendo una bandera de Venezuela en la que ha escrito las letras SOS. Gracias, Belo. La imagen en directo desde el Consulado de Venezuela en España. Nuestro país no tiene conciencia sísmica, es verdad, salvo el episodio que vivimos en Lorca en el año 2011, que recordamos dejó 9 fallecidos. No ha habido grandes episodios de este tipo. Javier Ruiz Martínez, frente a países como Japón, donde todo el mundo sabría qué hacer, en España muchos nos pillaría además sin tener un protocolo claro, ¿no?, de cómo actuar ante el caso de un terremoto. Sí, buenas tardes. En Japón la formación en protección civil es obligatoria, la llaman Busai, desde la guardería hasta el instituto. Están en el cinturón de fuego, la zona con más riesgo sísmico del planeta. Pero en España... En directo y se está cayendo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Estáis viendo cómo se acaba de derrumbar todo. Lorca nos recordó que vivimos encima de fallas activas. José Jesús Martínez Díaz, experto en geodinámica de la Complutense. Las fallas, cuanto mayor longitud tienen, si son activas, más peligrosas son, porque la magnitud de un terremoto tiene una relación directa con el tamaño del tramo de falla que se mueve durante ese terremoto, ¿no? Por eso esta mañana el geógrafo Jorge Olcina ha alabado en Hoy por Hoy nuestro sistema de protección civil, pero... Nos quedan 2 aspectos para desarrollar. Uno, la educación a la población, que la gente sepa actuar cuando reciba un mensaje, y luego el impacto que tienen estos eventos pues es grande, porque ya digo, hay mucho construido en zona que a lo mejor no deberíamos haber ocupado. Y por eso los expertos en emergencias insisten. Hay que seguir empujando y hay que seguir divulgando esa cultura de la autoprotección para que cuando lleguen estas situaciones afrontarlas y como primeros intervinientes, como víctimas y como implicados en ellas poder tomar buenas decisiones. Andrés López es docente y experto en emergencias. Encabezó durante años una iniciativa nacional para que se estudiase protección civil en los colegios. De momento no se ha conseguido. 2:38 p.m, una hora menos en Canarias, pendientes de la última hora. El gobierno venezolano acaba de actualizar la cifra de fallecidos en ese doble terremoto. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. Y prácticamente se dobla la cifra de víctimas mortales que conocíamos hasta ahora. El último balance que está ofreciendo la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, eleva esa cifra a los 589. 589 muertos oficialmente confirmados después de ese doble terremoto que sacudía ayer Venezuela. Hay además, o en esa cifra, hay que contabilizar los 4 españoles confirmados que han perdido la vida, según exteriores. Hay otros 4, recordemos, localizados a los que se intenta rescatar entre los escombros, y sobre todo las miles de personas que siguen todavía sin establecer contacto, sobre las que no se sabe nada, siguen en paradero desconocido, entre ellas también, según exteriores, 99 nacionales de nuestro país. Gracias, Pablo. Esa última hora, 589, la última cifra de fallecidos de ese doble terremoto en Venezuela. A la vuelta, en 2 minutos, les vamos a contar también la última hora de la política y de las relaciones del PP con Junts y con el inicio de una cierta fase de cortejo.
funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Carlos hace números y con los números sabe qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Es director financiero de Panaderías Centeno. Haciendo números vio que la empresa podía crecer y creció. Y haciendo números está viendo si él y sus compañeros pueden comprar la empresa. Y sí, van a hacerlo. Ser de los que hacen. Banco Sabadell. Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir? Cuando usted quiera. Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo? Todo el tiempo que quiera. ¿Y todas las burbujas que quiera? Todas las burbujas que quiera. ¿Y todo el relax que quiera? Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera. Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 86 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Alcampo del 26 al 28 de junio tienes el solomillo de cerdo a 6,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares. En Alcampo sales ganando. Hora 14. El láser. La votación de la moción del PP para pedir a Sánchez una cuestión de confianza es el último acercamiento que ha habido en el Congreso entre populares y Junts. El apoyo, junto con Vox, de este texto por parte de los nacionalistas catalanes, un texto que no es vinculante, escenifica un cierto cambio de postura, de prácticamente ser unos apestados para el PP a no descartar incluso su apoyo ante iniciativas en el futuro. El contexto es otro, le venía a decir el secretario general del PP, Miguel Tellado, anoche a Casal en Hora 25. Estamos en el año 2026 y lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña. Es decir, de prácticamente ser unos apestados para el PP a ser, bueno, unos socios fundamentales para el gobierno, a aumentar también las desconfianzas mutuas. Julia Molina. El PP está aprovechando la situación del gobierno para normalizar sus relaciones con los independentistas catalanes. En las últimas semanas le han reclamado su apoyo para sacar a Sánchez de la Moncloa y después de la votación de ayer presumen de haber abierto una grieta entre el gobierno y sus socios. Los populares usarán esa moción no vinculante en la que el Congreso le pide a Sánchez la dimisión para explotar la idea de que el Ejecutivo no tiene la confianza del Legislativo y que por tanto deben convocarse elecciones. Los que gobiernan en contra del Parlamento son los dictadores. Los demócratas no. Sánchez ya está solo. Todos los que le dieron el apoyo para ser presidente le han abandonado. Es una traición al Estado someterlo a esta agonía. Palabras del vicesecretario popular Elías Bendodo, que esta mañana reclamaba a los alcaldes del PSOE que se rebelen contra Sánchez en el Comité Federal de este sábado. En Moncloa enmarcan la votación de ayer en una nueva escenificación de Junts sin más consecuencias. No contemplan en el Ejecutivo que ese sí de los catalanes pueda darse en una votación vinculante como la moción de censura. El siguiente pulso entre el Gobierno y sus socios lo vamos a tener en el debate sobre los presupuestos. Es un debate que ni siquiera ha empezado, pero que en el Gobierno ya llevan semanas diciendo que esta vez sí que los van a presentar. No es la primera vez que lo dicen, pero sí va a ser la última de esta legislatura porque el año que viene, en teoría, debemos ir a votar si no se adelanta la cita. Hoy el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha estado en los encuentros SER que ha realizado SER Valencia y decía que sí o sí habrá cuentas. Se van a presentar. Son presupuestos, como he escuchado algunas declaraciones, para salvar un gobierno. Son los presupuestos que necesitará la sociedad española. Y es en eso en lo que estamos trabajando y es lo que haremos, presentarlos. El PSOE, mientras celebra este fin de semana su Comité Federal, una cita que si bien antaño nos dejaba debates interesantes entre las diferentes sensibilidades dentro del partido, hoy en día, al margen de las críticas que se puedan hacer desde Castilla-La Mancha, asiste el presidente García Page o los alcaldes de León o Palencia, nos esperan grandes trifulcas internas. El Comité Federal coincide con la semana en la que hemos conocido la sentencia del caso Mascarillas y todavía con la resaca de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional. El PSOE va a aprovechar la cita para activar toda su maquinaria electoral. Guillermo Lerma. Para poner a punto el partido de cara al próximo ciclo electoral que, salvo adelanto de las generales, empezará con las autonómicas y municipales del mes de mayo. En el orden del día de la reunión está, por tanto, la aprobación del calendario de primarias, pero la cita servirá también para medir el grado de respaldo o de contestación a la estrategia de Sánchez ante los escándalos de corrupción que salpican al partido. Ferraz cuenta con escuchar las voces discrepantes habituales, lideradas por Emiliano García Page, que lleva tiempo reclamando una reflexión profunda a la dirección
reunión y que, según fuentes de su entorno, defenderá la necesidad de que el Gobierno se someta a una cuestión de confianza. Lo cierto es que la inquietud y las dudas por la gestión de los casos judiciales y la pérdida de apoyos parlamentarios va más allá de la Federación de Castilla-La Mancha, aunque no se espera que lo expresen abiertamente. La última vez que se reunió el Comité Federal fue hace justo un año, Aldo, tras el estallido del caso Cerdán. Gracias, Lerma. De los tribunales y en el marco del caso Leire Díez, hoy han declarado ante el juez Pedraz los mandos de la Guardia Civil a los que supuestamente se les presionó para que no fueran tan proactivos en las investigaciones sobre la familia de Pedro Sánchez. Bueno, pues ante el juez aseguran que estas indicaciones no las recibieron precisamente como una presión de sus superiores. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Los exmandos de la UCO han ratificado ante el juez que el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, les dijo que se pusieran de perfil y no fueran proactivos, pero en todas las causas políticas, no en las que afectasen solo al PSOE, que se ciñeran a la petición del juez instructor de turno, por lo que no lo interpretaron como una presión. Uno de los testigos, el hoy general Rafael Yuste, sí ha admitido que el anterior director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, le pidió que redactasen rápido un informe sobre los correos del hermano de Sánchez y que pusiesen que allí no había nada cuando ni siquiera habían estudiado la documentación. Los testigos también han admitido la apertura de 3 informaciones reservadas por posibles filtraciones desde la UCO que fueron abiertas a instancias del DAO y archivadas sin propuesta de sanción al no detectar irregularidades. Han reconocido una reunión con la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, pero dicen que fue para apoyar a la UCO. Por cierto, Campos, que la defensa de Zapatero ha pedido al juez Calama medidas reforzadas para evitar filtraciones que afecten a su intimidad. Reclama, por ejemplo, que la UDEF limite la investigación a los hechos bajo sospecha y que no incorpore elementos ajenos como, por ejemplo, estos detalles de la vida privada del expresidente que hemos estado conociendo. Sí, medidas reforzadas para evitar esas filtraciones, además de la limitación de acceso de las partes a fuentes de prueba, ya acordada por el juez, reclama que la UDEF limite su investigación a los hechos bajo sospecha que fueron establecidos en el auto inicial de imputación y que no anexe a sus informes de manera masiva la información que no está relacionada con la causa. El abogado de Zapatero denuncia que ha sufrido un daño irreparable por la filtración de sus chats personales y tilda de atropello la situación. 2:47 p.m. La Comisión Europea propone prolongar la protección para los ciudadanos de ese país, de Ucrania, hasta 2028. Es decir, aquellos que llegaron a la Unión huyendo de la guerra podrían seguir aquí, pero esto tiene una letra pequeña. La novedad sería que estarían fuera de esta protección los hombres con edad de poder combatir en Ucrania. Estamos en Bruselas, corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Ucrania necesita hombres en el frente en un momento decisivo de la guerra. Kiev ha presionado a Bruselas para introducir una medida que afectará solo a aquellos que soliciten ese paraguas de protección a partir de 2027, a los hombres en edad militar de entre 23 y 60 años. El comisario de Interior, Markus Brunner, ha pedido calma a los que ya están gozando de este estatus. No se va a expulsar a nadie, decía en rueda de prensa. Casi 4,5 millones de ucranianos han sido acogidos en el bloque desde el comienzo de la guerra, la mayoría en Alemania y Polonia. Bruselas también piensa ya desde hace meses en cómo organizar los retornos una vez se alcance un acuerdo de paz, y este viernes ha confirmado que ya tiene listo un proyecto piloto para apoyar a los ucranianos que en un futuro decidan volver a su país. A la vuelta hablamos del calor, creíamos que nos olvidábamos de él, pero la EMET ha avisado un nuevo episodio de altas temperaturas que llegará la próxima semana. Mira, esto es una brisa y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena. Seguimos con el Red Friday de MediaMarkt. Disfruta ya del Black Friday del verano con un Neo QLED Samsung de 65 pulgadas con tecnología mini LED por 649 €. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en Alcampo celebramos nuestro aniversario con el langostino cocido a 9,85 euros el kilo y acumulas un 20% en tu tarjeta Alcampo. Oferta disponible del 22 al 28 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo. En Alcampo sales ganando. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. El próximo martes, cuidado que vuelven a subir las temperaturas. En Madrid, por ejemplo, habrá 36 grados, pero en Córdoba se van a superar los 43. La EMET llama a esto episodio muy cálido, pero insisten en que todavía es pronto para afirmar que es una nueva ola de calor, sería ya la segunda, y estaríamos hablando de principios de julio. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Después de este leve respiro del viernes, las temperaturas empezarán este fin de semana a subir, y a partir del martes otra vez el calor pegará muy fuerte. Rubén del Campo no descarta que llegue a alcanzar la categoría técnica de ola de calor. Podríamos estar ante un nuevo episodio muy cálido a partir del próximo martes, pero todavía es pronto para precisar si se cumplirán los criterios de extensión, intensidad y duración como para hablar de una ola de calor. De este nuevo episodio que se nos viene encima, la próxima semana podría librarse el norte, toda la zona del Cantábrico que se abrasó en esta primera ola de calor. Desde el domingo, el Momo estima al menos 327 muertes de gente mayor sobre todo y gente con enfermedades, siendo Cataluña, Castilla y León, el País Vasco o Madrid donde se localiza la mayor mortalidad. Esto en España, pero en Europa, Países Bajos ha activado por primera vez en su historia la alerta roja por estas altas temperaturas. En el país se superan ampliamente los 35 grados, en Francia siguen con las altas temperaturas también, en París, en la capital, se podría llegar hoy a los 37 grados y esto va a condicionar mañana la marcha del orgullo que estaba previsto que transcurriese por las calles de la capital gala y finalmente se ha aplazado. Vamos a París, Raquel Villaécija. Buenas tardes. Los organizadores de la marcha han decidido seguir la recomendación de las autoridades y posponer el desfile debido al riesgo que puede suponer para los participantes una fiesta al aire libre con consumo de alcohol y con temperaturas tan altas, teniendo en cuenta que las urgencias de los hospitales de París ya están desbordadas por los ingresos por calor. La marcha se celebrará en otro momento, aunque aún no se ha determinado la fecha. También se ha cancelado otro festival, el Solidays, que comenzaba este viernes. Además, como medida de prevención, se ha prohibido el consumo de alcohol en la vía pública en la capital hoy y su venta a partir de las 6 de la tarde. El ministro del Interior ha pedido a los prefectos de policía de las regiones que apliquen la misma medida a nivel nacional. Y el ser rico o no serlo determina y mucho en cómo gastamos en vivienda, en alimentos o en ocio. Ayer os dimos unas pinceladas, pero hoy, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a aterrizar el tema a la renta. Vamos a comparar el tramo de más renta con el de menos renta y los datos, la verdad, que nos dejan conclusiones bastante curiosas. Según el desglose de la encuesta de presupuestos familiares del INE, el 20% de las familias con menos ingresos de España tiene que destinar más del 60% de sus gastos a sufragar el pago de la vivienda y de los suministros básicos y los alimentos. En concreto, el 42% de ese presupuesto va solo para gastos vinculados a la vivienda. En cambio, los hogares que se sitúan en la parte más alta del rango de ingresos, es decir, los más ricos, solo tuvieron que destinar el 20% de sus gastos a estas partidas. También los gastos alimentarios reflejan diferencias. En el último año, el presupuesto para comida de las familias más pobres apenas ha crecido. En cambio, en los hogares más bollantes, el gasto en comida creció casi un 6%. Y hay más diferencias en otras partidas, por ejemplo, en sanidad, para la que las familias con menos recursos han recortado sus gastos un 11%, mientras las más ricas han gastado un 8% más. Y en ocio vemos cómo los hogares con menos ingresos han reducido su gasto, más de un 3%, mientras que los más adinerados han destinado un 8% de dinero adicional a este ocio. Volkswagen confirma que está trabajando en un plan de reestructuración de la compañía que, según varios medios, podía provocar el despido de más de 100.000 trabajadores. Es un volumen de salidas que, de llevarse a la práctica, sería el mayor despido de la historia en el sector. Edu Hernández. Sí, la compañía confirma que está trabajando en un cambio radical que afectará a todo el grupo Volkswagen en su conjunto. Dicen en un comunicado que esto se debe principalmente a los nuevos aranceles, la mayor competencia, que en este caso viene de China, y el estancamiento de algunos mercados clave, que en los últimos 12 meses han hecho que la situación se empiece a complicar para la compañía. Todo el grupo, dice Volkswagen, debe llevar a cabo una profunda transformación. Esos cambios llegarán a través de un recorte de plantilla masivo, según varios medios. La cifra
cifra es el doble de la que se había anunciado y era la esperada, pasando de 50.000 a 100.000 empleados, con una plantilla ahora mismo que supera los 600.000 profesionales a nivel mundial. Quedan 5 minutos para las 3 en punto de la tarde. Vamos hasta la redacción de informativos. Pendientes de varios incendios en el país. Toñi Fernández, buenas tardes. Muy buenas. Hace unos minutos se daba por finalizado el confinamiento para la mayor parte de los 16.000 vecinos del Maresme catalán amenazados por el humo de un incendio forestal. El presunto pirómano, que había iniciado el fuego en 3 puntos distintos, ha sido detenido. Mientras, en Huesca, el incendio provocado por la chispa de un vehículo agrícola ha calcinado ya más de 2.000 hectáreas en poco más de 24 horas. 250 personas se han visto obligadas a abandonar su hogar. Apuntar también el grave accidente de tráfico ocurrido cerca de Sevilla, donde la colisión frontal entre 2 vehículos ha dejado 3 muertos y 3 heridos. Ha ocurrido en una carretera de especial peligrosidad. Seguimos, casi todos los vapers que consumimos en España, el 80%, contienen sustancias tóxicas, sustancias que dañan nuestra salud. Es el alarmante resultado de un estudio que ha analizado decenas de miles de vapers. Ampliamos esta información con Marina Fernández. La mitad de los jóvenes entre 14 y 18 años han vapeado en España, o lo que es lo mismo, se han metido en el cuerpo con casi total seguridad sustancias corrosivas. Una chica que tuvo una hemorragia pulmonar, muy probablemente es por este tipo de sustancias. Aarón Rebollar es uno de los autores del estudio que se acaba de presentar en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología. Han analizado los prospectos de 140.000 vapeadores y han identificado 45 ingredientes que la Agencia Europea de Sustancias Químicas considera tóxicos. 8 de cada 10 vapeadores autorizados en España tienen alguna de esas sustancias, pero escapan a la normativa, tal y como está redactada. Por eso Sanidad tiene ya listo un Real Decreto que, tal y como está redactado, prohibiría todos estos vapers. 2 de la tarde y 56 minutos, pendientes de la última hora y del doble seísmo registrado en Venezuela. Sara Aranda, ¿tenemos alguna novedad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el gobierno venezolano eleva a más del doble la cifra de muertos por el terremoto. 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas. Pero también hemos rescatado con vida decenas de personas. Más de medio millar de fallecidos deja ya ese doble terremoto que, según apuntan las autoridades venezolanas, al que han seguido 214 réplicas. Recordemos que entre los fallecidos se encuentran 4 españoles. Gracias, Sara. Nos escucha hasta ahora Damián Soriano, que es el responsable de intervención de Bomberos Sin Fronteras. Damián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esta mañana estabas en directo con Sastre en Hoy por Hoy, estabais pendientes de salir para Venezuela, pero creo que seguís en el aeropuerto de Barajas. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, estamos esperando que se confirme el vuelo directo hasta Venezuela sin tener que hacer ninguna escala en Colombia, como están haciendo otros equipos de rescate, pero eso requiere de la configuración de ese vuelo como ayuda humanitaria, cosa que está tardando mucho en llegar. Ahora mismo estamos recibiendo por otra línea una llamada que parece que estaríamos cerca ya de la confirmación del vuelo como ayuda humanitaria, ya que vuelos comerciales no se están produciendo, no se sabe cuándo se abrirán las compañías a esta opción. Sí, y vosotros, perdona, Damián, ¿habéis podido hablar con miembros de la UME o del ERICAN que sí están allí en Venezuela? No sé si os han podido contar algo de las primeras sensaciones que han tenido. No hemos podido contactar con ellos. Sí estamos en contacto del mecanismo de coordinación de Naciones Unidas, mediante el que los equipos, una vez que llegan y van a la zona que se les designa, pues empiezan a hacer una evaluación preliminar y ya unos primeros trabajos de búsqueda y localización de las personas atrapadas. Entonces, todo eso se generan reportes en esta plataforma y es la información que nos va llegando. También la comunicación con ellos es complicada porque ahora mismo las tareas de descarga del equipaje de todo el material y de ir a los puntos de encuentro, a los puntos de recepción de medios y ya de ahí a las zonas designadas para trabajar. Pues Damián Soriano, responsable de intervención de Bomberos Sin Fronteras desde el aeropuerto de Barajas, que podáis salir cuanto antes porque, como hemos contado, toda ayuda es poca para Venezuela. Gracias, cuidaos, un saludo. Gracias.
Javier Casal, que está por aquí. Casal, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Bueno, han Buenas sido tardes. 2 semanas de sustitución muy intensa. Te dejo ya los mandos para el lunes. El lunes Javier Casal está de vuelta. Te queda un último hora 25 hoy, bastante intenso, creo, ¿no? Y tú no te vas de vacaciones, así que te quiero ver. Yo no me aquí quedo de el vacaciones. lunes. Yo vuelvo del otro lado del cristal, donde muy brillantemente han estado Minerva Marcos y Laura Bermejo estas 2 semanas. Bueno, tenemos de todo. Tenemos por delante todo de Venezuela y ahora en Ser Deportivos Paco Jo con la última hora de España, porque esta noche nos toca trasnochar a todos, creo. Nos toca trasnochar a todos con ese interesante partido y Almudena Lopesino el fin de semana con las noticias. Pasen buen fin de semana a todos. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.